Capítulo 6. 22 de junio de 1900. Mientras intentaba desesperadamente lidiar con mi segunda crisis en menos de 30 años de vida. Me encontraba en medio de una guerra de nervios con uno de los hombres responsables de la futura destrucción del imperio alemán, quien estaba sentado frente a mí. ¿Qué estaba pensando al decirme eso? ¿Era algo planeado o simplemente un comentario al azar? Tu padre tenía grandes expectativas. ¿No era el señor Ludendorff miembro del ejército imperial antes de eso? Aunque estoy en el ejército, tuve la oportunidad de conocer a tu padre. Incluso me invitó a tomar café, mencionando que tú lo bebes con frecuencia. Definitivamente, se trataba de una actitud juguetona, típica de alguien que ve al hijo de un conocido. Sin embargo, ¿por qué me estaba torturando a mí mismo pensando demasiado en esto? Estaba escribiendo algunos pensamientos que se me ocurrieron en la oficina de mi padre. ¿Tienes algo que ver con eso? Levanté mi taza de café para reponer mi dosis de cafeína, dejé a un lado la teoría de la guerra que había estado usando como distracción y le hice saber que estaba listo para una conversación seria. Por supuesto, hay muchas cosas que quiero preguntar. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Simplemente se me ocurrió? Cualquiera con algo de interés puede entender cómo funciona un arma, y con un poco de equipo, se puede aplicar ese principio para mejorar el disparo de balas. La realidad actual es que muchas personas mayores desprecian las ametralladoras porque no comprenden su principio de funcionamiento, y piensan que son inútiles por su tendencia a fallar. Como si buscara empatía, Ludendorff comenzó a desahogarse delante de mí. Solo hay que mirar las lecciones de la guerra civil estadounidense para darse cuenta de lo devastador que puede ser un arma como la Gatling. Esos viejos solo están interesados en tácticas de guerra móvil y avances rápidos, como en la guerra franco-prusiana. Y están tan obsesionados con los ferrocarriles que hacen que hasta sus esposas trabajen para ellos. Además, ¿no fue la guerra civil estadounidense inicialmente una guerra móvil? Cuando se complicaron las cosas, construyeron fuertes y se atrincheraron, y al final, los yanquis del sur, que tenían menos recursos productivos, se rindieron. Cierto. La guerra franco-prusiana se ganó derrotando al monarca enemigo en una batalla móvil. Pero, Otto, ¿crees que eso se repetirá? Si alguna vez vamos a la guerra con Francia o Inglaterra, a menos que ocurra otro milagro como en la última guerra, terminaremos cavando trincheras en el barro con palas y combatiendo con ametralladoras. Así es. Pero esos estúpidos jefes de Estado Mayor creen que podemos derrotar a Francia en 6 semanas y luego lanzar todas nuestras tropas contra el zar. ¿Acaso eso es realista? El tiempo pasó rápidamente mientras el Mildeok del siglo XXI y el héroe militar del siglo XIX conversábamos. Las cafeteras se vaciaron en un instante, y tanto Ludendorff como yo, después de ir varias veces al baño debido al efecto diurético del café, ya éramos como viejos amigos. No estoy seguro de si la risa que compartimos era genuina o solo una manera de romper el hielo, pero lo que sí sabía con certeza era que el hombre frente a mí era una figura histórica importante. A diferencia de alguien que etiqueta los hechos que sabe como algo propio, él realmente tenía un conocimiento profundo y auténtico de la guerra. Frente a mí estaba el hombre que más tarde orquestaría la maquinaria bélica del imperio alemán para librar una guerra en 2 frentes. Respaldado por el apoyo material ilimitado de los Estados Unidos. También, un entusiasta compulsivo de los ferrocarriles. Nos miramos en silencio por un momento. Yo apenas tenía algo más de 10 años, mientras que él tenía una edad similar a la de mi padre. Sin embargo, al sentir su atención fija en mí, suspiré y me dejé caer en el sofá donde estaba sentado. A medida que pasaba la historia, el coronel Ludendorff volvió a atacar mi punto débil. Entonces déjame hacerte una pregunta más, 9 por 19 milímetros, ¿de dónde sacaste ese número? Leí en el periódico militar que mi padre trajo a casa que había planes para hacer cambios importantes en las pistolas y que la razón era la falta de potencia. ¿Y entonces? Revisé algunos libros y descubrí que la bala Mauser estándar, 7,63 por 25 milímetros, no era lo suficientemente potente. Así que pensé en aumentar el calibre y acortar la longitud. El resultado es 9 por 19 milímetros. El coronel Ludendorff, reflexionando,
bajó la voz como si estuviera a punto de decir algo importante. Otto, ten esto en cuenta. La bala que nuestro ejército imperial ha adoptado como próxima bala de pistola es de 9 por 19 milímetros. ¿Sí? Si se te ocurrió la idea del 9 por 19 milímetros sin ninguna información, entonces tienes talento. Ludendorff guardó silencio por un momento, suspiró y continuó. Si quieres unirte al ejército, lo haré lo más conveniente posible, aunque puede ser difícil ingresar desde una familia de la Marina. Está bien, ya hablé con mi padre. Prefiero quedarme en tierra y proteger a mi madre y a Huberta. Él asintió, comprendiendo en general mi posición, y de repente su estado de ánimo mejoró. Oh, ahora que lo pienso, ¿ese plano que dibujaste te importa si realmente intento desarrollarlo? Está bien, pero, ¿puedes lograrlo? Según lo que escuché a través de un conocido, no tienes formación en este campo, pero tu talento es impresionante. Investigando un poco, incluso hice algunos ajustes y redibujé el plano. Y me quedé sin palabras. ¿En serio, todo está saliendo tan bien de repente? Por eso digo que, si se desarrolla, te daré una copia del plano. ¿Te importa si los adultos podemos lograrlo? Si me contratan oficialmente, también pagaré la tarifa de la licencia. Excelente. Entonces, ¿puedes escribir brevemente y dármelo? Escribió como lo había llamado el coronel Ludendorff usando un bolígrafo en un trozo de papel que estaba sobre la mesa. Cuando se lo entregué, guardó cuidadosamente el papel en el maletín que había traído consigo. Bueno, entonces hagamos una última pregunta. Está bien, ¿hay algo más que quieras preguntar? ¿Has decidido el nombre para esa arma? No, antes de eso, ¿decidiste cómo llamarla? En ese momento, me di cuenta de que había olvidado algo crucial, como cuando dejas un pastel de arroz en la olla y te distraes. Aunque estaba feliz por haber conocido a alguien afín, una vez más evité una crisis que parecía destinada a un hospital psiquiátrico. Esto es algo increíblemente bueno, pero, además de eso, ¿me han catalogado como el primer desarrollador de subfusiles del mundo? ¿Un niño de apenas 11 años que todavía es un futuro estudiante de gimnasia? En primer lugar, voy a llamar al arma Maschinen Pistole, pistola automática. Yo también pensé lo mismo. Un arma que dispara balas de rifle se llama ametralladora, Maschinengewehr, rifle automático, así que un arma que dispara balas de pistola sería un subfusil. Pensé en el nombre mientras él, completamente de acuerdo, señalaba que coincidía con sus propias ideas. Entonces, usaré la metralleta que hice. No te preocupes tanto por el nombre, Otto. Es necesario para distinguirla de otras cosas, pero el arma que diseñaste todavía no tiene con qué compararse. Después de reflexionar un momento, se me ocurrió una idea y abrí la boca. Lo siento. Estamos en 1900, así que está Naimo Ratti, desarrollador del KP-31, el llamado Suomi. Quien debe tener 6 años como Huberta, Tullio Marangoni, desarrollador del primer subfusil del mundo, el M1918. Que ahora es un estudiante universitario, y Thompson, que actualmente lucha en la guerra hispanoamericana, desarrollador del Chicago Typewriter. El nombre que elegí es 21 de julio de 1900. Las fuerzas aliadas enviadas desde Europa lograron reunirse en Asia moviéndose rápidamente, ya sea por barco o abriendo ambas fronteras por el momento. Alemania y Japón, las mayores víctimas de este incidente, reunieron tantas tropas como pudieron, y esta fuerza de rescate, formada por todo tipo de países, rápidamente formó una línea de batalla y estaba lista para destruir el objetivo del ataque. Alemania, que había sido decapitada y condenada a muerte después de ver una situación tan grave que incluso los locos que habían llevado a cabo la caza de brujas para su propio enemigo se suicidaron porque pensaban que no estaba bien, asumió moralmente el cargo de comandante en jefe. El mariscal de campo Alfred von Waldersee comandó todo el ejército europeo, incluidos alrededor de 1.200 tropas terrestres militares y navales. Y completó un gran ejército con más de 52.000 tropas terrestres. El mayor accionista fue el ejército japonés, que envió 20.000 soldados, y el siguiente accionista fue el ejército ruso, que envió 14.000 soldados.
Después de eso, el ejército británico envió 12.000 hombres y las tropas estadounidenses y francesas apoyaron con 3.000 hombres. El ejército alemán era un poco pequeño, con 1.200 hombres, pero algunos de ellos llevaban objetos extraños. Los ejércitos de las grandes potencias sintieron curiosidad por el objeto cuando supieron que los oficiales y marineros que llevaban un objeto más corto que un rifle pero más liviano que una ametralladora estaban estacionados por separado. Aquí, el ejército italiano envió el regimiento Bersaglieri, una legendaria unidad de infantería ligera, aunque tenía el menor número de tropas. Después de enviar buques de guerra, OUN reunió marineros voluntarios y tropas terrestres para formar una fuerza del tamaño de una compañía. Literalmente un equipo de ensueño, esta fatal pila de muerte, que parecía no desmoronarse sin importar lo que sucediera a menos que hubiera un conflicto interno. Saltó al ejército central de la dinastía Qin y a la rebelión de los Boxers, que estaban abarrotados con más de 1.000.000 de personas. Aquí, los señores de la guerra y los líderes locales eran capaces de pensar con sentido común. Y cuando unieron fuerzas con las grandes potencias y comenzaron a proteger las ciudades que los ejércitos de las grandes potencias tuvieron que dejar atrás. Usando muchas excusas, el avance pudo moverse más rápido. Los señores de la guerra de la dinastía Qin y los funcionarios locales que se habían aliado con Gran Bretaña de antemano comenzaron a apoyar el avance de las grandes potencias, permitiéndoles avanzar hacia Beijing con facilidad. Las grandes potencias necesitaban una entrada rápida porque el distrito diplomático de Beijing estaba bajo fuerte ataque. Por lo que decidieron descartar todos los complejos procesos diplomáticos y rescatarlos primero. El cuerpo principal de las grandes potencias se unió a la milicia y las unidades de avanzada que habían entrado. Y se habían establecido en Tianjin con un sacrificio de más del 10%, y desató una fatalidad en Tianjin. El 21 de julio, hasta 50.000 tropas poderosas se reunieron en Tianjin para tomar la cabeza de la emperatriz viuda Cixi. Hasta 50.000 soldados fueron fácilmente derrotados. Y se siguieron ideando tácticas, reconociendo la búsqueda de Rusia de sus propios intereses. Después de 3 reuniones, la mayor parte del plan operativo se completó, y ahora las grandes potencias dejaron atrás a los 30.000 hombres de la guarnición de Tianjin. Y los 24.000 hombres restantes comenzaron su avance hacia Beijing. La unidad líder que avanzó hacia Beichang fue la primera en ser interceptada por el ejército y mientras luchaba por orgullo con los casacas rojas. El ejército alemán, que avanzaba al frente, formó resueltamente su línea de batalla a pesar de que los soldados japoneses que habían estado junto a ellos para aprender a combatir estaban asustados por la carga de la caballería, incluido el 8º de caballería, y estaban a punto de huir. Y cuando la carga de caballería llegó a 100 metros, dispararon un pequeño arma no identificada que despertó la curiosidad de los soldados japoneses. Después de disparar ferozmente con metralletas a aquellos que ya habían sido brutalmente destruidos en la Segunda Guerra del Opio. Y no tenían honor de ser destrozados, y disparar un ataque a larga distancia con un rifle. Y luego disparar un juego de ametralladoras contra los que huían soldados sin, la batalla terminó en un instante. El ejército alemán, esperando que el ejército japonés se reagrupara y los apoyara, bostezó profundamente y se preparó para la próxima batalla. Las grandes potencias movilizaron a 4.000 soldados japoneses y 1.000 soldados alemanes imperiales. Lo que resultó en 5 soldados japoneses heridos, en su mayoría abrasiones, y 2 soldados alemanes imperiales heridos. Una persona con una quemadura en la palma de la mano debido a que sujetaba incorrectamente el cañón del arma, y una persona con un dedo masticado. Aunque casi 20.000 tropas regulares se precipitaron hacia el ejército Qin, más de 4.000 soldados murieron en 2 minutos y sus cadáveres fueron suficientes para obstaculizar el avance. Los heridos no se podían contar, y los heridos desatendidos fueron asesinados uno por uno con bayonetas por las vengativas fuerzas navales terrestres alemanas y los soldados japoneses. Según los registros históricos, ese día, más de 10.000 manchurianos se convirtieron en fertilizante para los campos de arroz de Beichang. Era esencial que los oficiales japoneses llamaran la atención sobre las armas no identificadas que portaba el ejército imperial alemán.